Un cordial saludo a todos mis estudiantes de octavo, espero que estén muy bien. En esta ocasión voy a hacerle una breve explicación sobre qué pasaba en el continente africano en el siglo XIX. Entonces podemos comenzar diciendo de que África es un continente que ha sido invisibilizado. Al margen de las civilizaciones que se han gestado en Europa, en Asia y las que se formaron alrededor del mar Mediterráneo, como en Roma, como la de Grecia, los territorios del sur del Sahara fueron ocupados por estados cuyas historias no han sido estudiadas por Occidente. Entonces, lo que quiero decirles que lo que conocemos del África ha sido escrito por los europeos. Los europeos en ese tiempo del siglo XIX, en el imperialismo. El imperialismo que lo conocemos como ese es cuando un estado domina a otro territorio, ¿cierto? Lo coloniza, ya sea por intereses comerciales o por intereses políticos, o expandir su territorio. Entonces vamos a ver que África ha tenido una cantidad de también ha hecho aportes culturales a la humanidad, ¿cierto? Es la cuna de la humanidad, es donde se originó el hombre, pero no tenemos un conocimiento claro del continente, porque la historia ha sido contada por los europeos. Entonces podemos decir que Europa privilegia su pasado y genera desconocimiento sobre el pasado de otros pueblos. Entonces vamos a ver que los estados que existían en África hasta el siglo XIX tenían amplias redes comerciales y tenían una diversidad productiva, cultural y religiosa, y también tenían un intercambio de saberes. Pero sin embargo, este desarrollo que llegó hasta el siglo XIX se fue truncando, ¿no? Desde el siglo XVI, con la aparición de un sistema esclavista, y posteriormente con la dominación colonial europea, bajo la cual se agudizó la fragmentación territorial y cultural de los pueblos de África. Entonces mira que nos está diciendo también que hubieron dos hechos trascendentales que cambiaron el rumbo de la historia del África. Desde la época de la antigüedad, pues ya existía el esclavismo en África, pero eran de algunos pueblos de África Oriental que se dedicaban a capturar a hombres africanos de otros pueblos para llevarlos a venderlos al norte de África. Pero cuando llegamos al siglo XVI, vamos a ver que los europeos empiezan a comprar esclavos para llevarlos al continente americano. Pero ¿qué pasó? De que este sistema esclavista sentó las bases para el imperialismo del siglo XIX. Terminó de fragmentar territorial y culturalmente a los pueblos africanos. Acá hay una breve lectura para que quede claro lo que les estoy diciendo, que dice lo siguiente: la literatura colonialista ha difundido ampliamente la idea comúnmente aceptada de que África era, a la llegada de los europeos, una especie de vacío político en el que el caos, el salvajismo sangriento y gratuito, la esclavitud, la ignorancia y la miseria tenían libre curso. Según este esquema, los agentes de la ocupación europea eran considerados únicamente como caballeros de la civilización y del progreso. Joseph Servo, Historia del África Negra, Madrid, Alianza, 1980. Ustedes miren que esta pequeña fuente histórica nos está explicando cómo esta fuente nos está explicando cómo era vista los seres humanos del África, y según lo que dice la fuente, y que los europeos llegaron a civilizarlo, porque ahí lo que había encontrado era caos, salvajismo sangriento y
la esclavitud, la ignorancia bruta y la miseria, ¿no? Entonces todo esto es falso, porque existían habían grandes imperios, pequeños estados, también habían pueblos nómadas al norte del África, como los pueblos árabes, unidos por la religión del Islam. También tenían una alta redes comerciales, ¿ya? Y que al decaer el sistema esclavista empezó a caer en el siglo XIX y se empezaron a tener alianzas militares y comerciales entre otras regiones como Dahomey, el Reino de Ashanti, Congo y Angola. Entonces vamos a ver que entre el siglo XVI y cuando llegamos al XIX empieza a decaer el sistema esclavista, pero después comienza el imperialismo, que poco a poco se va gestando en el siglo XIX. Vamos a ver que en el sur del África vamos a encontrar reinos como el reino Zulu, ya que era un reino de guerreros combatientes, pero que tuvieron que luchar contra portugueses, contra ingleses, contra holandeses, que que estaban cerca de las costas del sur del África. A mediados del siglo XIX se intensificó la ocupación europea, lo cual trajo el desplazamiento y el exterminio de pueblos como los Xhosa y los Hotentotes, ¿ya? Entonces ahí mira cómo se va desarrollando pues ese imperialismo y cómo va acabando con los pueblos africanos. Después que se inició este dominio colonial de Europa sobre el África, va a haber dos naciones que no van a ser colonizadas. Una de ellas va a ser Etiopía, ya que se va a defender, se va a reunificar en 1855, luego de un proceso de luchas internas que culminó con la implantación de una monarquía cristiana que su cohesión política y social le permitió resistir la invasión militar italiana. El otro estado fue Liberia, que fue fundado en 1847 y colonizado por comunidades norteamericanas de esclavos procedentes de Norteamérica, y conformaron una élite política que marginó a la población nativa. Esto es un caso muy particular de colonialismo, porque en el continente africano, o sea, fue el único caso particular que mira de que estos esclavos que habían estado en Norteamérica se escaparon y fundaron el estado de Liberia, pero sometieron a la población nativa. Vamos a ver que aquí nos están hablando del contacto con Europa. Bueno, dicen que comenzó, se puede decir, desde el siglo XV, ya con los portugueses, pero los portugueses en ese momento lo que hacían unos enclaves comerciales, ya que comerciaban materias primas como oro, como marfil, sumado a otras especies. Fue donde en ese momento los europeos simultáneamente llegaban con misioneros que buscaban promover la religión y la cultura cristiana. Vamos a ver también que nosotros, para hablar de África y de Europa y de América, no podemos dejar de hablar de la esclavitud. Ya, la esclavitud, ya aquí dice: el impacto de este tráfico impulsado por Europa fue mucho mayor debido a que los esclavos pasaron a trabajar en las colonias europeas de América desde el siglo XVI. Traficantes europeos y ejércitos africanos trabajaban conjuntamente para capturar esclavos, lo que culminó con una migración forzosa de millones de hombres y de mujeres a las Américas. Este proceso se conoce como la diáspora africana. ¿Qué pasó? De que en ese momento de ese siglo XVI empiezan a sacar cantidades de africanos, ya, para llevarlos de África hacia América. Eso es lo que se conoce como una migración forzosa, ya. Y este evento se llama la diáspora africana. Muchos pueblos africanos eran esclavistas, o sea que esclavizaban a otros pueblos, sacaban a los más jóvenes y se los vendían pues a los portugueses, que eran los comerciantes que le vendían a los españoles los esclavos.
¿ya? Entonces esto es lo que vamos a ver que después, en el siglo XIX, primero habían enclaves, o sea, era como especie de un comercio, era un imperialismo informal, ya. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que si bien ejercían dominio comercial y tenían algunas posesiones territoriales en las costas, no ejercían un dominio directo sobre el territorio ni sobre la población. Pero a partir de 1870, al ver los grandes recursos que tenían y la mano de obra que había dentro del interior del continente, cada uno de estos imperios se preocuparon por dominar al África. ¿Y qué países? Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Italia y España entraron en una carrera por la colonización. A pesar de estos propósitos, la resistencia de las poblaciones locales fue permanente en toda la segunda mitad del siglo XIX, y los europeos tuvieron que librar duras guerras para establecer su dominio. Simultáneamente, las potencias se enfrentaron entre sí por el interés de dominar los territorios africanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los ingleses se quedaron con Egipto, Togo, Camerún y África Oriental, y también el rey Leopoldo II había proclamado el estado del Congo como un estado libre y estableció un régimen colonial muy cruel. Sin embargo, Portugal y Francia e Inglaterra también tenían intereses allí. Por esa razón, Portugal propuso la Conferencia de Berlín, realizada el 15 de noviembre del 84 y el 26 de febrero del 85. Allí se reconoció que el Estado Libre del Congo se determinó la libertad de la navegación en los ríos Congo y Níger y la libertad de comercio en África. También se acordó la doctrina de las zonas de influencia, las cuales establecía que si un país dominaba las costas de un territorio tenía derecho a extenderse hacia el interior. Con la conferencia, el mapa de África se ajustó al dominio colonial europeo. Les resumo ya que el continente africano en el siglo XIX, entonces primero vamos a ver que en ese siglo XIX, antes de que los europeos lo dominaran completamente, existían imperios, habían pueblos, habían tribus, habían pueblos nómadas, habían estados bien organizados, había una sociedad organizada, tenían grandes intercambios comerciales entre ellos, eran culturas que dejaron muchos saberes, aportes a la humanidad, pero que la historia europea los invisibiliza. Vamos a ver que dos hechos muy importantes que cambiaron el transcurso de la historia del África va a ser el esclavismo. El esclavismo comenzó de la época de la antigüedad, cuando en los mismos en África Oriental existían esclavizadores que vendían esclavos en el norte de África, más que todo lo que es los estados árabes. Pero cuando entramos al siglo XVI vamos a encontrar que empieza ese descenso demográfico africano, que empiezan a sacar africanos para llevárselos hacia América, lo que se conoce como la diáspora africana. Que después vamos a ver que en la segunda estos pueblos no van a colocar mucha resistencia para dejarse dominar. Que hubieron dos naciones que no fueron colonizadas, que fue Liberia y que fue Etiopía. Y que Etiopía tiene una monarquía cristiana ya, y que por su cohesión política y social no se van a dejar dominar muy fácilmente los italianos, que van a quedar libres. Lo mismo Liberia, que se va a organizar alrededor de una clase política ya, que van a ser esclavos que viven en Norteamérica, que van a someter a la población nativa. Vamos a ver que para la segunda década del siglo XIX, vamos a ver que los europeos se dan cuenta la gran cantidad de recursos naturales que tiene África, así como su gran cantidad de mano de obra, y estos países europeos, como es Italia, como es Bélgica, como es España, como es Francia, como es Gran Bretaña, van a
poner todos sus ojos hacia ellos y van a entrar en disputa por su territorio. Y vamos a ver que Leopoldo II va a declarar el Estado Libre del Congo. Los portugueses también tienen intereses en esta región, lo mismo los franceses, y por eso los portugueses pidieron una conferencia, la conferencia de Berlín, que fue entre el 15 de noviembre del 84 y el 26 de febrero del 85, donde se reconoció el Estado Libre del Congo y la libre navegación sobre el río Congo, el río Níger, y la libertad de comercio en África Central. Y también se acordó la doctrina de las zonas de influencia, la cual establecía que el país que dominara las costas también establecía que tenía el derecho de extenderse hacia el interior de ese territorio. Con la conferencia, el mapa se ajustó al dominio colonial europeo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el continente africano en el siglo XIX se repartió como una torta entre las potencias europeas. Que este imperialismo va a ser una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ha sido un placer haberles explicado el tema. Y esta semana el compromiso o la actividad es observar el video y tratar de sacar las ideas principales, pero no es actividad escrita. Muchas gracias.